Padre Cristo, hermanos, gracias al Señor. Primeramente, hermanos, vamos a darle muchas gracias a Dios porque hoy, este día, el Señor nos ha permitido de poder contar parte de la historia. Y digo parte porque hay mucha historia. Y estamos muy contentos con Dios por esta oportunidad en este día. Muy agradecidos por esta oportunidad de poder relatar de fragmentos de papeles por allá, papeles por acá, audios, información de nuestros hermanos ancianos, la historia de la Iglesia Gentil de Cristo. A continuación vamos a darle oportunidad a nuestro hermano Guillermo que haga una bienvenida a nuestros hermanos que nos están apoyando en esta ocasión. Adelante, hermano Guillermo. Y paz de Cristo, hermanos, pues antes que nada y amigos que están a través de esta transmisión escuchando, pues que todo lo que se hable y lo que se diga que sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. También para beneficio, hermanos, del conocimiento de las nuevas generaciones, lo que se va a transmitir también. Y paso a agradecerle el agradecimiento a nuestros hermanos por la prestancia y la buena voluntad de estar esta tarde para transmitir esta información. Y nosotros estamos muy agradecidos y al igual pues a los miembros, creo que están del otro lado ahí en la transmisión, también va a ser de gran beneficio. Una vez más les digo, pues hermano Enrique Peña, le agradecemos mucho, ¿verdad, hermano? Y pues creo que usted nació y es oriundo del Valle del Yaqui, por allá en Singapur, hermano, y pues también le mandamos un saludo a todas las personas de esas regiones del Yaqui. Y también pues es suplente de presidente en México, es el hermano Enrique Peña. Y también tenemos a nuestro hermano Jonathan Rojas, nacido o oriundo por allá de Obregón, Sonora. Es ministro de la Iglesia Gentil de Cristo y una vez más pues oriundo por allá de la ciudad de Obregón, Sonora. Le mandamos un saludo a todos los que están por allá de Obregón, a esa hermosa ciudad. Y pues también tenemos a nuestro hermano Jacinto Carrillo, oriundo también de Hermosillo, Sonora, nacido en Hermosillo, Sonora, que nos está ayudando por aquí como técnico de audio. Dios los bendiga a los hermanos y una vez más en nombre de toda la membresía de la Iglesia Gentil de Cristo les damos la gracia por su prestancia. Bienvenidos, hermanos. Amén, hermanos. A continuación, le vamos a dar oportunidad a cada uno de nuestros hermanos que ellos mismos se presenten ante la iglesia. Vamos a iniciar con nuestro hermano Enrique Peña. Adelante, hermano Enrique. Amén, hermanos, paz de Cristo. Pues agradecemos a Dios esta oportunidad que nos dan de platicar parte de la historia de la Iglesia Gentil de Cristo desde sus inicios en 1936. Así nos narra la historia. Entonces, nosotros en parte conocemos y es lo que vamos a platicar. En la otra parte nos la platicaron los hermanos ancianos en aquel tiempo, hermanos que fueron los pioneros de la Iglesia Gentil de Cristo. Así que estaremos hablando un poco, pues, una parte de la historia, quizás no toda, pero vamos a darla a conocer en el nombre de Jesucristo. Algo que pues no lo habíamos hecho de esta manera. Hay escritos que están en libros de la historia de la iglesia, pero en esta ocasión pues gracias a Dios que va a haber hermanos que lo van a poder ver a nivel general en nuestra iglesia, y a lo mejor no más hermanos, sino que otras personas, otros hermanos de otros movimientos evangélicos estarán viendo esta transmisión. Y pues esperemos sea de grande bendición para todos. Amén. Seguidamente nuestro hermano Jonathan también tiene oportunidad. Padre Cristo, hermanos y amigos, mi nombre es Jonathan Rojas Barreras. Fui bautizado el 27 de octubre de 1987 por nuestro
hermano y padre Hilario Rojas Robles. Y le damos gracias a Dios en este día por esta cobertura de este gran trabajo. En lo particular, le doy gracias a Dios. Tengo 3 años ya dando la clase de historia. Hoy me toca ser entrevistado. Y gracias a Dios, hermanos, por la presencia de mis hermanos, mi hermano Enrique Peña, hermanos, que ha sido un pilar en nuestra iglesia también. Dios bendiga a mi hermano y a todos los que nos antecedieron, hermanos, que han dejado huella en nuestra iglesia, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén. Nuestro hermano Guillermo también le vamos a dar oportunidad. Pues, paz de Cristo, hermanos, una vez más. Y antes que nada, yo quiero agradecer a nuestro hermano Manuelito Soto por darme la oportunidad de participar. Yo soy uno de los que tiene menos años dentro de la Iglesia Gentil de Cristo, pero igual mi corazón es agradecido por todo lo que esta doctrina ha hecho por mí, hermanos. Llegó el momento también que un día, por la información de otro hermano de la Iglesia Gentil de Cristo, yo llegué al bautismo y me siento muy contento, tengo paz, tengo más tranquilidad y quiero seguir adelante porque es algo maravilloso y siento que es una doctrina verdadera que pues yo sugiero que sí podemos seguir adelante y creciendo esto, y ese es el propósito. No, yo me bauticé el 29 de mayo del 2016. Muchas gracias. Amén. Y por último, hermanos, pues yo soy el hermano Manuel Soto. Yo me bauticé un 30 de octubre de 1994 en la ciudad de Empalme, Sonora. Y el hermano Neftalí Márquez me bautizó ese día tan glorioso, que no lo hemos olvidado, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, hermanos, a continuación vamos a hacer una pequeña reseña de lo que vamos a hacer. El plan es contar la historia de nuestra iglesia, desde los inicios, que muchas veces se comenta que por allá en el río de Navojoa y algunas historias por ahí, y hasta donde hemos llegado hasta hoy en la actualidad. En este documental trataremos de dejar la historia de nuestra iglesia gentil de Cristo, de cómo fueron nuestros inicios, tanto en México y en Estados Unidos, quiénes fueron los primeros evangelistas en las diferentes ciudades y, por ejemplo, qué planes tenían ellos para nuestra iglesia. Seguidamente vamos a continuar con las preguntas, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Y tenemos la pregunta número 1 para nuestro hermano Enrique, y dice así, le voy a dar lectura, dice: ¿quién o quiénes fueron los primeros fundadores de la Iglesia Gentil de Cristo en México? ¿Y cuál fue la ciudad donde por primera vez se dijo, seremos iglesia? Adelante, hermano Enrique. Según nos cuenta la historia, ¿no?, de los primeros hermanos bautizados en lo que es la Iglesia Gentil de Cristo, fue en los márgenes del río Mayo. Si ustedes han ido a Navojoa, hay un puente grande, y antes de brincar el puente hay un lugar ahí a la mano izquierda, unas casitas, y ahí inició la iglesia. Predicaba un hermano, Gregorio Domínguez, la doctrina que nosotros estamos predicando, la doctrina que predicamos en la iglesia. Este hermano se separó de la iglesia apostólica porque, según la historia, dice que en 1935 la iglesia apostólica, que se llamaba Concilio Apostólico en aquel tiempo, que predicaba exactamente lo que nosotros predicamos ahora, pero dice que tuvieron una reunión de obreros, no sé si sea exacto este nombre, Indianápolis, California, y el presidente les propuso, no dice tampoco el nombre del presidente, aceptar el diezmo, la cena, lavacro de pies y ungir con aceite. Esta era nuevo para la iglesia de ellos en aquel tiempo, que estaban ligados pues a la ley. En esa iglesia militaban el hermano
Antonio Mota, pastor en Tucson, Arizona. Gregorio Domínguez, de Yuma, Arizona. Pedro Lesprón, Crispín Lesprón. Pedro Lares, de Tucson, Arizona. Luis Gómez, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Isaías Ceseña, de San Blas, Sinaloa. Alejandro Ayala y Agustín Flores, de la Capilla, Sinaloa. Carlos Villa, de Imuri, Sonora. Estos hermanos eran pertenecientes a esa iglesia, que no estuvieron de acuerdo con la nueva doctrina que estaban metiendo en la iglesia en aquel tiempo, concilio apostólico. Se separaron de ellos porque no estuvieron de acuerdo con esa doctrina. Entonces el hermano Gregorio Domínguez, que es en el que nos vamos a basar, y el hermano Isaías Ceseña, el hermano Gregorio Domínguez se puso a predicar en los márgenes del río Mayo. Ahí habitaba el hermano Ulpiano Alcántar, la hermana María Robles, padres de nuestro hermano Hilario Rojas. Y dice la historia que ahí se bautizaron la familia Martínez. Voy a hacer tantita historia. Abuelos de nuestro hermano Natanael Martínez, que aquí está como copastor de la primera iglesia en Tucson. La familia Martínez y la familia Borbón. Estas familias fueron bautizadas por el hermano Gregorio Domínguez, misionero de Yuma. Se bautizaron en 1937 el hermano Ulpiano Alcántar y su esposa María Robles. Esos fueron los primeros hermanos. Ahí inició la iglesia. De ahí se fueron añadiendo los hermanos, pero con esta doctrina, la cual nosotros predicamos, sin mezclar nada de la ley. Amén, hermano. Amén. Bueno, por consecuencia, pues ahora me toca preguntarle a nuestro hermano Jonathan Rojas, pero hermanos, algo muy importante, ¿no?, que se me pasó decir. Yo cuando fui bautizado, porque es una persona que yo aprecio bastante, que se me olvidó decir que el que me bautizó fue nuestro hermano Raúl Acuña, de ahí en Toleson. Yo me bauticé y se me había pasado, hermanos, ahí le pido una disculpa. Y ya para pasar a preguntarle a nuestro hermano Jonathan Rojas, y la pregunta, hermano Jonathan, es, Rojas, hermano, ¿quién fue el primer presidente de nuestra iglesia y hasta qué año, hermano? Amén, Padre Cristo, hermanos. El primer presidente, hermanos, según la historia, fue el hermano Isaías Ceseña. En el contexto, hermano, de lo que habla nuestro hermano Enrique Peña, es de que cuando llega el hermano Gregorio Domínguez, por ahí en los 40, el hermano Gregorio Domínguez se devuelve a Yuma, Arizona, pero recomiendan buscar a Isaías Ceseña, que fue el que consolidó la doctrina de nuestra iglesia que seguimos practicando. Él bautizó a mi papá, Isaías Ceseña bautizó a mi papá, nuestro hermano Hilario Rojas, en 1940. Y hermanos, sacando cuentas en la historia, hermano, cuando Isaías Ceseña renuncia, hermanos, a la iglesia, fue en 1954 cuando se le desconoce como presidente de la iglesia. Así, hermano, termina el periodo del hermano Isaías Ceseña. Amén. Vamos a continuar con la tercera pregunta. Y ahorita en la actualidad, el nombre de nuestra iglesia es Iglesia Gentil de Cristo en México. Y aquí en Estados Unidos es en inglés. Pero la pregunta es, ¿quién fue el que puso el nombre a la iglesia? Y no sé si tengamos, hermanos, el año cuando esto sucedió. Pues fue nuestro hermano Ulpiano Alcántar. Estaba buscando el dato aquí, donde el hermano Ulpiano le pone el nombre a la Iglesia Gentil de Cristo. Dice, en la historia de la iglesia, el hermano Ulpiano fue el segundo presidente y fue quien le puso el nombre a la Iglesia Gentil de Cristo. Vino siendo en 1954. Fue cuando el hermano Ulpiano lo nombraron como presidente. 1954. Amén. Adelante, hermano Guillermo, vamos con la pregunta número 4. Sí, hermano Jonathan, fíjese,
esta pregunta es muy importante, porque mire, dice, ¿en qué ciudad se edificó el primer templo de nuestra iglesia? Amén, hermanos. El primer templo que se edificó en nuestra amada Iglesia Gentil de Cristo fue en Bacobampo, Sonora, en el año de 1943, que fue, hermanos, cuando se empezó la construcción del primer templo. Y también como dato, hermanos, fue la única ocasión que no se celebró una convención por causa de la construcción. Dios les bendiga, hermano. Amén. Continuamos a la quinta pregunta. ¿Nos podría mencionar, hermano Enrique, de cómo se componía la mesa directiva que tuvimos en aquellos inicios, no? Amén, hermano. Pues ahí dice, en 1954 fue nombrado como presidente general de la iglesia el hermano Ulpiano B. Alcántar, como secretario el hermano Hilario Rojas Robles, como tesorero el hermano Jesús Barreras Esquer y como secretario de organización y estadísticas el hermano Baldomero Burgueño Sarabia. Esa fue la primera directiva. Quiero recalcar algo muy importante, hermano Manuelito. No sé si se acuerda yo que le comenté, o quizá comentamos los dos, acerca de, porque dice en qué ciudad, en la pregunta anterior, en qué ciudad se edificó el primer templo de nuestra iglesia. Y creo que esto, lo que voy a comentar, hermanos, es importante, porque yo tengo entendido que en un momento dado, cuando los hermanos empezaron a iniciar la iglesia, y tengo yo entendido que las primeras reuniones se hicieron abajo de un árbol, hermano, que llegaron ellos cuando no había, nomás quería como comentario, ¿no? Ahí que llegaron y empezaron con esa disposición, ¿verdad, hermano? Algo... sí, no, hermano. Sí, eso es cierto, porque el primer templo que se edificó fue hasta los 40, ya la primera construcción, sí, hasta 1940 en la ciudad de Bacobampo. Y recalcando, hermano, porque fue un esfuerzo, imagínense ustedes, ¿no? Llegar y empezar a hacer trayendo un cafecito, me imagino yo, abajo de un árbol y todo eso, es que es algo maravilloso, ¿no? Algún esfuerzo, cuando hay una buena disposición, hermano. Entonces, bueno, ya nomás quería hacer ese comentario, no sé si tenga un comentario usted, hermano, acerca de eso. En Bacobampo, hermanos, había un grupo de hermanos, bueno, eran oyentes, un grupo de hermanos que por revelación recibieron la doctrina y ellos deseaban ser bautizados. Entonces, saben que había 3 hermanos, entre ellos Carlos Villa, Macario Martínez e Isaías Ceseña. Isaías Ceseña ya había hecho presencia en el río Mayo, en las márgenes, mejor conocido como La Cuchilla. Y hermanos, mandan traer a Macario Martínez, donde la historia cuenta que Macario Martínez sí pertenecía a la iglesia apostólica. Entonces, en Bacobampo los primeros bautizados fueron por Macario Martínez. En una visita que hizo Isaías Ceseña a Bacobampo, conoce a los hermanos y les predica la doctrina que tiene la Iglesia Gentil de Cristo. Ellos reconocen la doctrina espiritual y se unifican. Se hace un solo grupo, los de Navojoa, el grupito de Navojoa y el grupo de Bacobampo. Y en 1942, en abril, se celebra la primera convención en Bacobampo. Muy bien, sí, mire, hermano, es que ha ido evolucionando. Miren, hermanos, después de esto, ¿no? Esa información que se dio, cómo fueron los inicios, ¿verdad? Pero en este caso, pues ya viene esta pregunta, ¿no? En la pregunta que me toca hacerle a nuestro hermano Jonathan Rojas, que no deja de ser menos importante, ¿no? Todas las preguntas son importantes y información para nosotros, donde dice que ¿dónde se celebró por primera vez la Convención General en México? ¿En qué año? ¿Cuántos hermanos asistieron? Si usted tiene el dato, hermano, o hay hermanos vivos que asistieron a esta convención. Sí, hermanos, la primera convención fue en 1942, en abril, con un grupo no mayor de 44 hermanos solamente. Acuérdense que les platiqué yo anteriormente que el grupito que había en las márgenes del río Mayo y el grupito que había en Bacobampo no pasaban de 44 hermanos.
Y hermano, ¿hay alguna otra? No, es que Pregunta en esa sí, que en consecuencia, pues viene siendo como en la misma pregunta, y más o menos en qué año, pues ya lo relató usted, ¿no, hermano? Y luego dice, ¿y cuántos hermanos asistieron también? Y esta pregunta no deja de ser menos importante, hermanos. ¿Hay hermanos vivos que asistieron a esa convención todavía, hermano? Lamentablemente ya no hay, hermanos. A mí me tocó conocer mucho tiempo a mi tía, muy querida, que me dio clases de niño, nuestra hermana Susana Barreras, y una hermana valiente, esforzada. Ella, hermanos, fue de las últimas, o más bien casi la última, que perteneció al primer coro llamado Rey Salomón en Bacobampo, Sonora. Hace poco falleció también, no recuerdo la fecha en que falleció nuestra hermana Susana, hermano Enrique. No recuerdo la fecha. Pero no tiene 2 años, o acaso 2 años que falleció. Y hace poco también falleció, también casi en la misma fecha, una hermana que vivió toda su vida allí en los últimos días, o su vida allí en el Sifón, Canal Alto, donde mi hermana relataba, nuestra hermana Lidia Cornejo, que ella también perteneció al primer coro que hubo en los inicios de nuestra iglesia. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Pues vamos a continuar. Tenemos la pregunta número 7 para nuestro hermano Enrique. Y dice así: la iglesia hoy en día tiene diferentes sociedades con sus respectivos lemas y uniformes, pero ¿a quién se le ocurre esta organización? Si podríamos mencionar, o si tenemos datos de cada uno de ellos, de las diferentes sociedades también. Pues nada más el que menciona aquí es al coro, ¿no? Al coro mensajero, que era Rey Salomón. No había todavía la organización de Dorcas, sí existían. Sí existían ahí las Dorcas y los varones, pero no en organización, ¿no? Pero el coro es una organización desde los inicios de la iglesia. Dice, en el año 1942 y 1943 se organiza el primer coro con 2 señoritas y el hermano Hilario Rojas, que era el presidente. 3. Dice, pero para el año 1945, ya 2 años después, ya eran 25 jóvenes y se le pone el nombre Coro Rey Salomón, añadiendo cada día el Señor más jóvenes a este coro. El uniforme de los jóvenes varones, el hermano Hilario Rojas lo miró en unos pilotos que vinieron de la Ciudad de México a Navojoa. El hermano Hilario nos platicaba que a él le gustaba mucho la aviación, que a él le hubiera gustado haber sido piloto. Le gustaba mucho la aviación y fue a ver este show de aviones. Y fue a ver, y dice que le gustó mucho. Dice, el uniforme de los jóvenes varones, el hermano Hilario Rojas lo miró en unos pilotos que vinieron de la Ciudad de México a Navojoa y los vio tan bien vestidos que le gustó sus uniformes. Comunicando a los jóvenes, lo cual aceptaron, y es el uniforme que actualmente usan los jóvenes, y las señoritas usaban vestidos blancos, no eran túnicas. De 1947 a 1956, hoy es túnica. Del 56 para acá, ¿no? El vestido blanco usaban vestido blanco, lo hicieron túnica. Ese es el dato que tenemos. Según la historia, amén, hermanos, así es. Les voy a compartir algo. Mucha de la historia que estamos relatando ahorita está, hermano, aquí lo tengo. Está en este libro que nuestro hermano Hilario tuvo la delicadeza de escribirlo antes de su partida. Iglesia Gentil de Cristo AR dice: por mi doctrina, mi iglesia y mi rey, mis memorias y el resurgimiento de la Iglesia Gentil de Cristo. Gracias a Dios que nuestro hermano tuvo esta delicadeza y la historia continúa, hermano. Sí, hermano, el resurgimiento, por eso es que el hermano Ulpiano le puso Iglesia Gentil de Cristo, porque era un resurgimiento desde Antioquía, donde fueron nombrados por primera vez cristianos los hermanos, los gentiles, hasta Bacobampo, donde resurgió
o Navojoa, ¿no? Los márgenes del río. Ahí resurgió la iglesia gentil de Cristo. Hermano Jonathan. Sí, hermano, es exactamente lo que dice el hermano Enrique. Por eso el libro se llama Resurgimiento. No es que la iglesia como doctrina haya nacido ahí, ya venía desde Jerusalén, de Antioquía, esta doctrina que practicamos, hermano. Entonces, de una manera o de otra, nadie se la adjudica. Como hoy se dice, quizá más adelante va a ser la pregunta, ¿por qué muchos creen que nosotros venimos de iglesia apostólica? Esta iglesia viene de allá, de los primeros cristianos, hermano, esta doctrina. Les voy a compartir una cosa más ahorita que estamos hablando del uniforme, porque el hermano Hilario en el libro hay un párrafo muy pequeño, lo voy a tratar de leer rápido, dice, transformación del vestido de la señorita. Dice, esa ocasión, dice, cuando el coro lleno del Espíritu Santo cantó. Es una participación que es muy común en nuestra iglesia, se cantan 2 cantos y a continuación el coro. Yo quiero pensar que ahí fue. Dice, comencé a mirar que el vestido blanco de las señoritas se convirtió en azul bajito, dice, y yo podía ver a través de ellas. Ante esto le pregunté a un obrero, me dijo sorprendido, ¿puedo ver, dijo, a través de las jóvenes? Fue algo maravilloso. Después de más de 30 años, alabo y glorifico al Señor por estas manifestaciones, dice. A mi hogar el Señor lo seguía bendiciendo, dice. Pues para fines de los 60 ya Él nos había dado más prole, dice, Abigail, Hilario, Loida, y ahí relata parte de la historia, ¿no? Pero nuestro hermano, fíjese, lo que miró en esta ocasión, tan tremendo. Adelante, hermano Guillermo, con la siguiente pregunta. Nada más para añadir ahí, el hermano Hilario, él me platicaba que cuando pasó el coro, él miraba a través de ella, miraba lo que estaba atrás. Y dice que le preguntó al obrero, ¿ves lo que yo veo? Y le dijo el hermano, sí, eran transparentes, dice. Era tanta la bendición, dice, que yo alcanzaba a ver a través de ellas, lo que estaba a aquel lado de ella. Amén, hermano, tiene la palabra. Bueno, ya estoy agarrando hilo también yo. Sí, hermano, es que hay un lema por ahí en México, hermano, que se dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? ¿Por qué? Porque si viéramos, hermano, no solamente el gozo que siente la iglesia, sino el sufrimiento que pasaron los hermanos cuando empezaron a predicar la verdadera doctrina, el batallar con muchas denominaciones, ¿no? Y que gracias a Dios ahora en estos tiempos estamos disfrutando, ¿no? de esa bendición que podemos gozar y podemos disfrutar. Y hermanos, en ese tiempo, lo que añadía al hermano Enrique fue que era tanta las bendiciones en aquellas convenciones que los oyentes que pasaban, decía mi papá, en esa ramada que usted menciona, dice que llegaban solo los oyentes y se hincaban y lloraban y se entregaban a Dios y que alguien decía, ¿qué estás haciendo? Estoy juntando perlas, porque se miraban que caían perlas. Y otro hermano le decía, no las juntes porque son del cielo. Pero era así tanta la manifestación del Señor, del Espíritu. Amén, hermano, continuemos. Hermano, ya hasta este punto estoy emocionado yo también por esas historias tan maravillosas, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando. Y inclusive pues mi espíritu también ha cambiado, hermano, desde que yo me bauticé. Y me emociono porque estas historias que se cuentan, hermano, pues dignifican también y también ayudan a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, hermanos, miren, dice que hay un recorrido establecido al sur, a la República, al sur de la República de México. Y mire, hermano, usted lo que acaba de relatar ahorita, qué esfuerzo tan grande, ¿no? Yo por los comentarios y lo que me han comentado a mí también, gente en veces humilde que hace un recorrido tan largo, tan grande, pero con esa disposición y ese espíritu desarrollado, no importa, hermano, porque ellos también por agradecimiento van a entregar la palabra a los que más necesitan también por allá. Pero yo nomás les digo, hermano, porque también me emociono y me da gusto oír ese tipo de experiencias o comentarios que hace la gente y con el esfuerzo que se hace. Por ejemplo, la pregunta es, hermano, dice, hay un recorrido establecido al sur de la República que se hace cada año en el mes de julio. ¿Cómo es que se originó esta actividad?
año en que fue la primera salida, si tienen los datos, o quiénes fueron los primeros en realizarla y qué ciudades se visitaron, hermano. Bueno, hermanos, en esta pregunta, hermanos, tan importante, donde hoy, pues en estos tiempos, acabamos de realizar una en julio, ¿no? Acabamos de llegar y bien bendecidos con 10 bautismos y 16 promesas del Espíritu Santo. Hay un contexto, hermano, en esta pregunta, porque en Apatzingán existían dos familias que era Pedro Porres y el otro Felipe Noriega. Ellos tenían una enseñanza de Monterrey, que más adelante vamos a hablar también. Pero el Señor les reveló que había una doctrina más firme y decidieron decidió el hermano Pedro Porres irse al norte de México, que fue Sonora, y llegó a un pueblo que hoy se llama Benito Juárez, donde pastoreaba, en aquel tiempo se llamaba Colonia Irrigación, donde pastoreaba el hermano José María, mejor conocido como el hermano Chema. El hermano Pedro Porres conoce al hermano Chema y se gozan, porque concuerdan con la misma doctrina que el Señor les había revelado. En una convención en Bacobampo, mi padre propone la primera salida a Apatzingán, Michoacán, donde muchos hermanos, según la historia, no estaban de acuerdo, ni aún sus padres. Pero el espíritu que el Señor tenía en mi papá, hermano, fue lo que lo llevó a llevar ese primer viaje que fue a Apatzingán, Michoacán. Entonces, según la historia, hermanos, los primeros que fueron allí, hermanos, a ese lugar, fue nuestro hermano Emilio Estrada, que era pastor en aquel tiempo. Fue también, pues como dirigente, hermanos, a donde iban a llegar el hermano Pedro Porres, que había llegado de Apatzingán. El hermano Baldomero Burgueño, entonces pastor. Y me llama la atención porque dos jóvenes aún siguen con nosotros de aquellos tiempos, que ya son abuelos, ¿no? Que es nuestro hermano Alfredo Salazar, fue el primer joven que fue a ese lugar, y nuestro hermano Pedro León. Y hay otro hermano, Juanito Flores, cuenta la historia, el hermano ya partió con el Señor, muy joven se fue el hermano, pero también le tocó participar en el primer viaje a Apatzingán, Michoacán, y por supuesto, pues nuestro hermano Hilario Rojas. En 1970, en el mes de febrero, fue el primer viaje que se llevó. Amén. Pues mucha historia y pues la mera verdad que yo tengo años en la iglesia, pero hay cosas que he sabido ahora que nos propusimos hacer esto. Y voy a agregar algo más, hermano, porque estos viajes pues se juntan en la Marte Regómez, ¿no? Pero a ver quién nos quiere decir ahorita en la actualidad cómo es, porque en ese tiempo era nada más directo hasta allá, pero ahorita si nos mencionan así rápidamente el recorrido completo hasta donde termina, hermano. Y hoy el recorrido es que 15 días más o menos, ¿no? Es de lo que estamos hablando, ¿va? A ver. Amén, hermanos. Pues yo comencé a ir en 1982. Comencé a ir a los recorridos y tuvieron algunos movimientos, ¿no? Por ejemplo, antes salíamos esa vez salimos de Navojoa y el recorrido era por Agua Prieta para ir a Chihuahua, subir a un lugar que se llama San Francisco del Rincón, Chihuahua. Muy diferente, ¿no? Sí, y bajábamos por Delicia, Chihuahua, Torreón, Gómez Palacios, pasamos por un lado del Valle del Silencio que le llaman Bapimí, y salíamos a la carretera que venía de Durango a Saltillo, a Zacatecas, Fresnillo, Zacatecas, y de ahí a Guadalajara, de Guadalajara a Apatzingán y de Apatzingán a Guanajuato, ex hacienda de Guadalupe, Guanajuato. Ese era el recorrido que se hacía antes. Después ya se organizó la convención en Apatzingán, Michoacán, y se modificó el recorrido.
Hoy se sale de la Marte Gómez. No se ha modificado desde entonces. La salida ha sido de la Marte Gómez al centro de Sinaloa, ya sea Culiacán, Guasave, Siete Ejidos, Melchor Ocampo, Campo 6. En cualquiera de esos lugares se llega de pasada. Y de ahí llegábamos directo a Guadalajara. Pero perdíamos mucho tiempo el día lunes ahí en Guadalajara, porque en esos días, a las 4 de la mañana se pone el tianguis en el lugar. Y esperábamos hasta que se fueran las 5 o 6 de la tarde. Así que era un tiempo perdido. Ahora se hace directo a Zacatecas para no perder ese día lunes. Ir a amanecer a Zacatecas, estar lunes y martes en Zacatecas, dormir en el mismo martes en Guadalajara, o sea, Zapopan, y hacer el primer culto ahí y salir en la mañana del miércoles a Aguilillas, Chapala, hay un lado de Chapala, Aguilillas, Jalisco, y de ahí devolverse en la misma noche a dormir a Zapopan, y en la mañana estar otra vez lo que es el jueves, todo el jueves ahí con los hermanos, a hacer culto todo el jueves, y madrugar para San Francisco del Rincón, Guanajuato, un lado de León, 25 kilómetros de un lado de León, Guanajuato. Y de ahí hacer un culto, en la llegada hacer el culto, salir en la noche hacia Tlaxcala, Tepetitla, Tlaxcala. Estar 2 días en ese lugar, termina el segundo día de culto, la misma noche se sale a México, y ir a dormir a México y estar allá 2 días en México. En esta ocasión los hermanos tocaron Monterrey. Llegaron, hicieron un culto en Monterrey, ahí durmieron, y otro día, ya jueves, que empieza la convención en Apatzingán, que ahora se establecieron convenciones en Apatzingán de 4 días. Este año fue 17, 18, 19 y 20 de julio en Apatzingán, Michoacán. Así que ahí termina el recorrido. Hay más iglesias donde ir, pero las iglesias de los lugares vienen y se reúnen donde está haciendo la campaña, ¿no? Hacia donde se asigna el lugar. Y ese es el recorrido que se hace, hermano. Ya lo demás es el recorrido para atrás, para llegar a casa. Amén. Adelante, hermano Jonathan. No, nomás como comentario, hermano, acerca de las grandes convenciones que hemos tenido. En Bacobampo, hermano, las convenciones duraban 8 días, hermano. Fíjese De que 7 yo a 8 leí días, una parte y de hecho el hermano Hilario dice, aunque ya las últimas convenciones, las comidas ya nomás eran puro frijolito, dice. Es cierto ese dato, 8 días a los inicios. No sé hasta qué punto serían, no sé si tengamos ese dato, hasta qué punto se dejaron de hacer de 8 días. Me imagino que hasta que comenzaron las convenciones acá, ya más hermanos se fue organizando los tiempos, ¿no? Porque pues antes eran poquitos hermanos, casi todos del mismo lugar, y ahora pues vamos de Hermosillo, van de Estados Unidos, van de diferentes partes. Sí, también, hermanos, nomás para agregar, hermano Enrique, hubo un gran impulsor, hermano, que ya se fue con el Señor, fue nuestro hermano Antonio García. Sí, muy recordado nuestro El hermano. hermano Antonio García levantó la obra en Ex Hacienda de Guadalupe, que después se visitó como visita, ¿no?, oficial, y también Zacatecas, Tepetitlán, ¿sí? Tepechitlán. Oh, Tepechitlán, perdón. Fue un gran impulsor en la Ciudad de México también, que fueron los que empezaron allí, hermanos, después a visitarlos. Hermano, disculpe, yo también quiero hacer un comentario, y lo que me impresiona a mí
que los recursos que habían, o todavía no, o en ese tiempo, y especialmente en México, hermano, cómo hay un esfuerzo, porque no hay recursos muchas veces, y es un recorrido bastante largo, pero con ese espíritu enriquecido, ellos se lo entregan todo a Dios y recorren, aunque tengan que pasar por lo que tengan que pasar, y cómo Dios les da fortaleza, ¿no? Para hacer porque es un poco pesado, hermano, pero el gusto, ¿verdad? Aún así, mire, rápidamente, ahorita estaba yo reflexionando, porque en este recorrido que se hizo últimamente, había unos hermanos que ya estaban esperando con ansias para ir y salieron de aquí de Estados Unidos, y algún día, pues Dios que me conceda también hacer ese recorrido. Antes, hermanos, los recorridos eran un poquito más sufridos, se podía, porque mirábamos, recorríamos campos donde no había iglesia, nada más porque había 2 hermanos y el camión llegaba ahí con todos los hermanos, como Nuevo Copaltepec. Me trae recuerdos de Nuevo Copaltepec, porque cuando llegamos ahí a ese lugar, los hermanos estaban preocupados, eran poquitos, unos 3, 4 hermanos, y comisionaron a un hermano a que fuera a pescar toda la noche a una presa que acababan de hacer. Tenía que sacar para todos los hermanos. Y ese hermano sacó 100 kilos de mojarras. Y aquí estamos el hermano Hilario y yo comiendo mojarritas, porque nos dieron como 2 mojarritas a cada quien. Vamos a enfocar a la cámara, hermano, a ver, enfoque esta foto para que se quede ahí registrada en la historia. Estábamos comiendo mojarritas ahí, y no nada más fue la única vez, ahí nos las comimos muy a gusto, nos volvieron a dar mojarritas, y pues era lo que tenían, mojarritas, y nos dieron a mediodía mojarritas. Fuimos a hacer unos bautismos a la presa. Había un changarrito. Allí creo íbamos 2 camiones. En aquel tiempo iba un camión de aquí que se llamaba, que le ponían Iglesia Gentil de Cristo en México y Apostólica en Cristo en Estados Unidos. Sí, y otro camión que tenía el hermano Willy Sánchez. Iban 2 camiones, imagínense, para 4 hermanos, y eran de gasolina. Imagínense, para 4 hermanos, y pues nos comimos los 100 kilos de mojarritas, hermano. Por aquí está la evidencia. Sí, aquí está la Martita. Amén. Ese recorrido que andamos el hermano Hilario y yo, y ahí está, hermano, miren. Lugares donde llegamos ahí. Este era el camión, era uno de los camiones de la iglesia. Y el hermano Enrique, aunque no lo crean, fue flaquito. En su tiempo. A ver, vamos a mostrar esta foto. Efectivamente, hermanos, miren. Estas fotografías después las vamos a escanear y las vamos a agregar al reportaje. Tengo muchas fotos, muchas fotografías, nada más que agarré esas nada más. Entonces, pues eran los recorridos ahí en Nuevo Copaltepec, San Pedro Limón. Pasábamos por tantos lugares. Tengo un lugar ahí, en una ocasión íbamos atravesando pueblos y nos llegó la hora de la comida y dijo el hermano Hilario, le dijimos, ¿dónde vamos a comer, hermano? Pues búsquense una iglesia, dijo, a lo mejor ahí llegamos. Y sucedió que estaba el pastor de una iglesia queriendo agarrar camión para Cuernavaca, iba a una reunión. Y dijo, ahí está mi iglesia, dijo, busquen a los hermanos fulanos. Y sí, dimos con ellos. Ese lugar se llamaba Tiquicheo. Llegamos ahí nos permitieron atizar y hacer comida. Y muy, muy bonito. Hicimos unos recorridos, salíamos a la ciudad de Altamirano, bajábamos hasta el mar. Para Playa Azul salíamos a Patzingán por allá por la orilla. No, es una historia tremenda la de la iglesia. Le decía al hermano Hilario, hermano, andamos perdidos. Porque agarrábamos por otros caminos, decía el hermano Hilario, no andamos perdidos, andamos conociendo. Tenía buen ánimo el hermano, ¿no? Sí, era una bendición. Por último, para cerrar esta pregunta y continuar con la pregunta número 9 que le corresponde al hermano Enrique, les voy a leer un fragmento hablando de lo que los hermanos en esos inicios sufrieron. Dice el hermano Hilario aquí, yo era el más chico de los hombres, dice,
traía los bules con agua y siempre venía mojado, dice. Pasábamos hambre y a veces sed. Tanto que el hermano Ulpiano, dice, este es en un recorrido que hicieron, despuntaba las biznagas, dice, especie de cactus chaparro y gruesos, le sacaba la parte de su pulpa y así segregaba un líquido parecido al agua, dice. No con muy buen sabor, pero sí nos calmaba la sed. En una ocasión se nos acabó la comida y ya teníamos mucha hambre, relata el hermano. De pronto llegamos a una laguna donde había muchos patos. El hermano Ulpiano nos dijo que los espantáramos y él se iba a poner en un buen lugar. Con piedras en las manos trataría de tumbar uno. Dios quiso que así sucediera, así que ese día tuvimos para comer pato asado. Sí, Dios prohibió. Bueno, hermano, vamos a continuar con la pregunta número 9. Hermano Enrique dice así: ¿en qué año se hizo la constitución de nuestra iglesia? Y si nos podrían dar una explicación de su contenido en grandes rasgos, porque la constitución pues sí es un librito muy grandecito, pero algo que nos puedan, hermanos, compartir. No recuerdo. Bueno, nada más como dato, ¿no? Del hermano Isaías Ceseña, dice: en 1941 en la ciudad de Tucson, Arizona, estuvo con los hermanos, hablando de Isaías Ceseña, con los hermanos Lesprón, y ahí redactó los estatutos de doctrina que rigen a la iglesia hasta el día de hoy. En 1941, el hermano Isaías Ceseña, ahí fue donde redactó la constitución, pero pues imposible memorizar la fecha exacta. Sí, todos los datos, todo lo que trae adentro. Amén, hermano, larga la doctrina y pues muy bien redactada está en nuestra constitución de la iglesia, ¿no? Que apenas practicándola, cuando vamos a practicar algo, pues recorremos a ella para practicar algo, para hacer algo o para opinar algo, recorremos a la constitución. Amén, hermano, ¿quería argumentar algo? Sí, hermanos, como dato, hubo un tiempo, hermanos, que Isaías Ceseña unificó a la iglesia gentil de Cristo a la iglesia de Monterrey. Éramos llamados el distrito 13, región Pacífico. Con el entendido, dice la historia, que no había unificación de doctrina, sino solamente para quedar registrado ante gobernación. Y mi padre hace una aclaración cuando dice que pues lamentablemente era una mentira, porque la iglesia en sí quedó registrada en el gobierno de Salinas de Gortari en 1994. Así es. Entonces, al quedar registrada, hermanos, ahí como dato, pues creo que también quedó la Constitución ya registrada, lo que nos rige como doctrina. En realidad fue como un requerimiento de parte del gobierno a las iglesias, ¿verdad? Así es. Amén. Queda contestada esta pregunta, hermano Guillermo. Continuamos con la pregunta número 10. Y pues esta pregunta también no deja de ser menos importante, hermano. Mire, dice, hablando de nuestra doctrina y enseñanza de nuestra iglesia, ¿considera usted que está igual? Sí, hermano, miren, lo que es la doctrina que la iglesia ha ejercido desde 1936 viene siendo la misma enseñanza, la misma doctrina. Ha habido cambios en cuestión de reglamentos. En reglamentos y con el fin de reforzar la doctrina solamente. Pero la doctrina, la esencia de la doctrina es igual. No ha habido cambios, solamente en reglamentos, pero para reforzar la enseñanza. Amén. Creo que está muy bien, hermano. Vamos a continuar con la pregunta número 11. Qué importante esta pregunta, miren. Dice así. Se comenta por ahí, y yo he escuchado en lo particular, que nuestra iglesia, dices, ha salido de la iglesia apostólica. Pero, ¿qué dice la historia en realidad, hermano? No, hermano, pues como les leía aquí, todos los hermanos que eran del concilio apostólico, que se separaron
porque metieron toda la doctrina, ¿no? Que no les convino a ellos, como fueron los diezmos, la cena, el lavacro de pies y ungimiento de aceite, que es lo que practica ahorita la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Entonces estos hermanos siempre predicaron esta doctrina que predicamos ahora. Entonces el hermano Gregorio Domínguez llega predicando la doctrina sana, la doctrina limpia a Navojoa, pero él bautiza a los primeros hermanos y él se retira a Yuma y los deja ahí solos, recomendándole a los hermanos que fueran por el hermano Isaías Ceseña a Charay, Sinaloa, para que viniera y les enseñara más acerca de la doctrina, porque él sabía, el hermano Gregorio Domínguez, que el hermano Isaías traía la misma doctrina de él, que venían siendo estos hermanos que se separaron, los que les mencioné ahorita, que se habían separado por desacuerdo con aquella doctrina que no les convino. Entonces ellos predicaron la doctrina que no se cobraban diezmos, como hasta ahorita está la iglesia, que la cooperación tenía que ser el primer día de la semana y tenía que ser voluntario, lo que por la bondad de Dios pudiera, que es como está trabajando la iglesia hasta estos momentos. La ofrenda, que tiene que ser, ni es más el que da más, ni es menos el que da menos. Es lo que por la bondad de Dios pudiera, no está sujeta a un porcentaje, sino lo que Dios le dé. Puede ser más, puede ser menos, es lo que Dios le haya dado. Entonces, es una mentira que la iglesia venga de la iglesia apostólica, porque es más, los hermanos cuando se separaron ya no pertenecían a la iglesia, ni se llamaba iglesia apostólica, se llamaba concilio apostólico. Entonces, si ellos se separaron, cuando ellos se separaron, la iglesia tomó el nombre de apostólica. Entonces ellos ya no eran ni apostólicos ni del concilio. Cuando se separaron, comenzaron a predicar independientemente de la doctrina como era. Entonces esa es la doctrina que quedó en la iglesia gentil de Cristo, que es la que predicamos hasta hoy, ¿no? ¿Quería argumentar, hermano? Adelante, hermano. Bueno, les digo yo, hermanos, que yo tengo la clase de historia. Ya tengo 3 años, por la gracia de Dios. Y me falta aprender mucho también, ¿no? Pero en cuestión de conceptos a veces que tenemos en la iglesia, ¿no? Porque sí, yo he escuchado comentarios que nosotros salimos de la iglesia apostólica. Por ejemplo, el capítulo 2 de Efesios 2:20, ¿no? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Como le dije anteriormente, en cuestión de nombres como título de la iglesia, hermano, como decía, reforzando lo que dice mi hermano Enrique, nosotros no venimos de la iglesia apostólica. ¿Por qué? Se menciona a Macario Martínez y junto a Isaías Ceseña eran los misioneros que había. Pero Macario Martínez, mi papá sí lo aclara, él dice sí pertenecía a la iglesia apostólica, porque Macario Martínez bautizó en Bacobampo a una familia de apellido Gagiola, según la historia, que más adelante fueron jefes de la iglesia apostólica. Después Macario Martínez, que sí era apostólico, se unificó a la iglesia gentil de Cristo, con más de 60 miembros, que después ya no concordó con la doctrina y se vuelve a separar. Entonces, eso es lo que quería aclarar en cuestión de los comentarios que se escuchan hasta el día de hoy, hermano. Pero tenemos una doctrina sólida, una doctrina espiritual, como decimos, hermanos, que viene de los verdaderos apóstoles que practicaron la doctrina. Dios los bendiga, hermanos. Amén.